Biblia 365. Día 292. Libro de Marcos. Capítulos del 7 al 9. Capítulo 7. Se acercaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos de sus discípulos comían pan con manos impuras, es decir, sin lavarlas. Los fariseos y todos los judíos no comen sin lavarse antes las manos, siguiendo la tradición de los ancianos. Al volver del mercado, no comen sin hacer antes ablución, y observan muchas otras cosas por tradición, como lavar los vasos, los jarros y los utensilios de metal. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes, en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y añadió: ustedes tienen un modo astuto de dejar de lado el mandamiento de Dios para mantener su tradición. Por ejemplo, Moisés les dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldice a su padre o madre será castigado con la muerte. Pero ustedes dicen: si uno declara corbán, es decir, ofrenda sagrada, cualquier cosa con la que podría ayudarte a ti, queda libre de toda obligación hacia su padre o su madre. Así ustedes anulan la palabra de Dios con la tradición que ustedes mismos se transmiten, y hacen muchas cosas semejantes a esta. Luego llamó de nuevo a la multitud y les dijo: escúchenme todos y entiendan. Nada que entre desde afuera en el hombre puede mancharlo, sino lo que sale del hombre, es lo que mancha al hombre. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se retiró de la multitud y entró en una casa, sus discípulos le preguntaron acerca de esta parábola. Él les respondió: ¿también ustedes están sin entender? ¿No comprenden que nada de lo que entra desde afuera del hombre puede mancharlo, porque no entra en su corazón sino en el vientre y después se va al excusado? Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y continuó diciendo: lo que sale del hombre es lo que mancha al hombre, porque de dentro del corazón humano salen las intenciones maliciosas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la calumnia, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas salen de dentro y son las que manchan al hombre. Desde allí Jesús partió y se fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar desapercibido. Una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida de su llegada y fue a postrarse a sus pies. La mujer era una griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que expulsara el demonio de su hija. Jesús le dijo: deja que los hijos se sacien primero, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselos a los perritos. Pero ella respondió: es verdad, Señor, pero también los perritos, debajo de la mesa, comen las migajas que caen de la comida de los hijos. Entonces Jesús le dijo: por tu respuesta ve, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, encontró a la niña acostada en la cama y el demonio había salido de ella. Luego Jesús salió de nuevo de la región de Tiro y vino a Sidón, hacia el mar de Galilea, atravesando la región de la Decápolis. Le llevaron a un hombre sordo y tartamudo, y le rogaban que le impusiera las manos. Jesús, apartándolo de la multitud, le metió los dedos en los oídos y escupiendo tocó su lengua. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que significa: ábrete. Al momento se abrieron sus oídos y se le soltó la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, más lo anunciaban. La gente estaba asombrada y decía:
Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Capítulo 8. En aquellos días, como hubo gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los envío a sus casas en ayunas, desayunarán en el camino, ya que algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podremos conseguir suficiente pan aquí en el desierto para saciar a tanta gente? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tienen ustedes? Y ellos respondieron: 7. Entonces Jesús mandó a la multitud que se recostara en el suelo, tomando los 7 panes. Dio gracias, los partió y se los dio a sus discípulos para que los distribuyeran entre la multitud. También tenían algunos peces pequeños. Los bendijo y los mandó que los pusieran también delante de la multitud. Comieron y se saciaron y recogieron 7 canastas llenas de los pedazos que sobraron. Eran alrededor de 4,000 personas las que comieron. Y luego Jesús los despidió. Después entró en el barco con sus discípulos y se fue a las regiones de Dalmanuta. Los fariseos vinieron y comenzaron a discutir con él, exigiéndole una señal del cielo para ponerlo a prueba. Jesús, suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿Por qué esta generación pide una señal? Les aseguro que no se les dará ninguna señal. Luego los dejó, volvió a subir al barco y se alejó hacia la otra orilla. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan, teniendo solamente un pan en el barco. Jesús les advirtió diciendo: Cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí diciendo: No tenemos pan. Jesús, al darse cuenta, les dijo: ¿Por qué discuten porque no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni comprenden? ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen? ¿No recuerdan? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Y ellos respondieron: 12. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Y ellos respondieron: 7. Jesús les dijo: ¿Todavía no entienden? Llegaron a Betsaida y le trajeron a un ciego, rogándole que lo tocara. Jesús lo envió a su casa. No entres en el pueblo ni le cuentes a nadie del pueblo. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: Tú eres el Cristo. Jesús les advirtió que no hablaran de él a nadie. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los maestros de la ley, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Hablaba con toda claridad. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose la vuelta y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo: Aléjate de mí, Satanás. No tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Llamando a la multitud junto con sus discípulos, Jesús les dijo: Si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué puede dar un hombre a cambio de su alma? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Capítulo 9. También les dijo: En verdad les digo que algunos de los que están aquí no experimentarán la muerte hasta que hayan presenciado el reino de Dios, que llega con gran poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a un monte elevado. Allí se transfiguró delante de ellos.
Sus ropas resplandecieron de un blanco deslumbrante, más brillante que la nieve, de una manera que ningún lavador en la tierra podría lograr. Aparecieron Elías y Moisés, quienes conversaban con Jesús. Pedro respondió a Jesús diciendo: «Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí e hiciéramos 3 refugios, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías». Pedro no sabía lo que decía, porque estaban atemorizados. Entonces una nube los envolvió y se escuchó una voz desde la nube que decía: «Este es mi Hijo amado, escuchadlo». Cuando miraron de nuevo, solo vieron a Jesús. Al descender del monte, Jesús les ordenó que no contaran lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Los discípulos discutieron entre ellos qué significaría resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: «¿Por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero?». Jesús les respondió: «Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas, como está escrito acerca del Hijo del Hombre, quien debe sufrir mucho y ser menospreciado». Luego les dijo: «Pero os digo que Elías ya ha venido, y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito sobre él». Cuando Jesús llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud rodeándolos y escribas que discutían con ellos. La gente se sorprendió al ver a Jesús y corrió hacia él saludándolo. Jesús les preguntó: «¿De qué discuten ellos?». Uno de los presentes respondió: «Maestro, te traje a mi hijo que está poseído por un espíritu mudo. Este espíritu lo ataca en cualquier lugar, causando convulsiones, espuma en la boca, rechinar de dientes y lo deja exhausto. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron hacerlo». Jesús les respondió diciendo: «Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Traedme al niño». Le llevaron al niño y cuando Jesús lo vio, el espíritu lo atacó de inmediato. Cayó al suelo convulsionando y echando espuma por la boca. Jesús preguntó al padre del niño: «¿Cuánto tiempo ha estado así?». Y el padre respondió: «Desde que era niño. A menudo lo arroja al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos», suplicó el padre. Jesús le dijo: «Si puedes creer, todo es posible para el que cree». Inmediatamente el padre del niño exclamó: «Creo, ayuda a mi incredulidad». Al ver Jesús que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro diciendo: «Espíritu mudo y sordo, te ordeno que salgas de él y no vuelvas a entrar en él». El espíritu, gritando y agitando al niño, salió de él, dejándolo como si estuviera muerto. Muchos decían que estaba muerto, pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el niño se recuperó. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado: «¿Por qué no pudimos expulsar al espíritu?». Jesús les respondió: «Este tipo de espíritu solo puede ser expulsado mediante la oración y el ayuno». Después de salir de allí, caminaron por Galilea y Jesús no quería que nadie lo supiera. Les enseñaba a sus discípulos y les decía: «El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero después de su muerte resucitará al tercer día». Sin embargo, sus discípulos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Llegaron a Capernaum y una vez más en casa, Jesús les preguntó: ¿de qué discutían en el camino? Pero se quedaron en silencio porque habían discutido en el camino quién de ellos sería el más grande. Entonces Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y les dijo: «Si alguien quiere ser el primero, debe ser el último de todos y el servidor de todos». Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: «Quien reciba a uno de estos niños en mi nombre me recibe a mí, y quien me recibe a mí no me recibe a mí solo, sino al que me envió». Entonces Juan le respondió: «Maestro, hemos visto a alguien que expulsa demonios en tu nombre, pero no es parte de nuestro grupo, y tratamos de impedírselo porque no nos sigue». Jesús le dijo: «No se lo impidan,
porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí. Porque el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Y cualquiera que les dé de beber un vaso de agua a ustedes en mi nombre, porque son de Cristo, les aseguro que no perderá su recompensa. Pero al que haga torpeza a uno de estos pequeños que creen en mí, le sería mejor que le ataran una piedra de molino al cuello y la arrojaran al mar. Si tu mano te hace pecar, córtala. Es mejor que entres en la vida manco, que con las 2 manos vayas al lugar de castigo, al fuego que nunca se apaga. Allí el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te hace pecar, córtalo. Es mejor que entres en la vida cojo que con los 2 pies seas arrojado al lugar de castigo, al fuego que nunca se apaga. Allí el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es mejor que entres en el reino de Dios con un solo ojo, que con los 2 ojos seas arrojado al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será sazonado con sal. La sal es buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué la sazonarán? Mantengan la sal en ustedes mismos, y vivan en paz los unos con los otros. ¿Cómo Jesús desafía las tradiciones religiosas de la época? ¿Y cómo la transfiguración revela más sobre su divinidad? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana.